todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hazme servir como tu Señor, viviendo por los demás. Mi ambición en su misión, llevando al mundo tu paz. Ten, Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión, hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí. Haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Hazme hablar como tu Señor, con tu poder y amor. Que cada ser sepa creer en el amigo mejor. Ten, Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión, hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí. Haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Amén. Gracias, Señor, por eso. Quiero anunciar que voy a terminar temprano esta vez. Todos los carnales dijeron: amén, qué gusto estar en la iglesia. Espero que por lo menos se rían una sola vez antes de que se termine el año. Algunos de ustedes como que no quieren reírse, ¿verdad? No es pecado reírse. That's right. Quiero anunciar, y hablé esta mañana con mi hijo Caleb. Mi hijo Caleb está en Guadalajara, México. Está en Guadalajara, México. Y ayer me dijo: salúdeme a la iglesia, ¿verdad? Ustedes saben, mi hijo siempre anda aquí ayudándome. Él me ayuda mucho, en realidad. Y me anunció que ayer se comprometió con una muchacha. Que les saludara y les anunciara. Así es que quiero que se ¿Qué case, le dijo? se vaya. Pero estamos muy contentos por él. Estamos muy contentos por él. Así es que más quería decirles, porque él me pidió que les saludara. Muy bien, vayan en sus Biblias aquí al libro de Santiago. Quiero hablarles algo en esta mañana, algo muy práctico. No va a ser algo, ¿cómo se dice? No va a ser algo muy, ¿cómo se dice? Chistoso. Pero es algo muy práctico que en la palabra de Dios encontramos. Dios escribió la palabra de Dios. Dios escribió la Biblia, el libro que tenemos en nuestras manos. Nos dejó su santa palabra porque es santa, es sagrada. Amén. Antes las Biblias tenían aquí
la Santa Biblia de las Sagradas Escrituras, versión Reina Valera de las Sagradas Escrituras. Y la mayoría de las Biblias aquí tiene Santa Biblia, ¿verdad? No sé si la suya dice, algunas ya no dicen, no me dicen Biblia, ¿verdad? Entonces, la Biblia es palabra de Dios, por eso es santa, es la santa palabra de Dios, sagrada. Tenemos en nuestro poder, en nuestras manos, las meras palabras que salieron de la boca de Dios, salieron de Dios. Y si van conmigo a segunda de Pedro, mi mente corre a 1000 por hora y mi lengua corre menos. Segunda de Pedro, está un poquito más adelante. Dios, tenemos en nuestras manos las meras palabras que salieron de la boca de Dios. Hay el gentío necio y dicen, este libro lo escribieron los hombres. Por supuesto que lo escribieron los hombres, como dijo el hermano Ortiz, que querías tú que lo escribiera un caballo. Lo escribieron los hombres. Pero Dios dice que su aliento les movió, les inspiró para que escribieran. O sea, eso viene de la inspiración, del aliento de Dios. ¿Están ahí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, la Biblia, dice, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, que el hombre no decidió escribir, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, inspirados quiere decir el aliento de Dios que salió de la boca de Dios, les dijo, y los movió para hacer eso. Vamos a regresar a Santiago. Entonces, Dios, tenemos de la palabra de Dios, salió de la boca de Dios. No hay ninguna religión que tenga palabra de su Dios, más que los cristianos, más que nosotros. Tiene palabra de su líder que creó esa creencia o esa práctica, pero no de su Dios. Nosotros sí. No hay ningún, número uno, porque no hay Dios, ¿no? Su Dios no existe. Número dos, sus escritos no son atacados como la Biblia, como la palabra de Dios, ¿verdad? El Corán no es atacado. Los libros de musulmanes no son atacados, los chinos no es atacado, el libro de Mormón no es atacado, y no me toma mal, pero ni aún la Biblia católica es atacada. Solamente el libro de Dios, la Biblia es atacada. No me cree, lleve su Biblia por donde quiere, va a ver cómo se ataca. Entonces la han sacado de las escuelas públicas, la han sacado de las cortes, la han sacado de todo. No quieren la Biblia, por alguna razón no la quieren, ¿verdad? Entonces dije, ninguna religión tiene palabras de su Dios, porque número uno no existe. Entonces número dos, no es atacado su Biblia. Entonces es evidente, ¿verdad?, que lo que tienen no es de Dios, lo que ellos tienen no es de Dios, no es solo la escritura de Dios, el Dios que creemos. No es sagrado. No tiene ese impacto que tiene la palabra de Dios, el impacto que tiene este libro. Ahora, los musulmanes tienen sus escritos, pero y los enforzan y los obligan a la gente a que se memorice esos escritos. Ahora, tienen esos escritos, tienen el Corán, pero el Corán no es de Dios, el Corán es de Mohammed. Son escritos de Mohammed, no es de Dios, no es de un Dios. Ahora, una vez más, porque su Dios no existe. Y si existe, es un Dios asesino, es un Dios que desea matar a la gente, sin piedad, niños, mujeres, todo. Si es que existe, que yo creo que existe, que se llama Lucifer, ¿verdad? Es un Dios asesino que quiere matar gente. Dios, nuestro Dios, no quiere matar, Dios quiere dar vida. Amén. Él vino para dar su vida para que otros tengan vida. Ese es el Dios que tenemos. Ahora, entonces, algunos musulmanes, y le dicen a algunas personas que no saben mucho, dicen, no, nuestro Dios es el mismo Dios de ustedes, es el mismo Dios, este es el Dios todopoderoso, es el mismo Dios. Ok, entonces tira tu Corán y lee la Biblia, si es el mismo Dios. ¿Van a hacer eso? No. Entonces no es el mismo Dios.
porque su Dios dice que si alguien no se convierte a Mohammed, que lo maten, ¿verdad? Nuestro Dios no dice que si usted no se convierte a Cristo, que lo maten, ¿verdad? Eso es su decisión, en vez de sufrir el castigo en el infierno si no recibe a Cristo. Pero bueno, los musulmanes dicen, y han dicho y han hecho a alguien creer que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios. No es el mismo Dios, ¿verdad? No estamos hablando de odio, no estamos hablando de odiarlo, estamos diciendo que no es el mismo Dios. Ellos tienen escritos, pero no, sus escritos no son de Dios, son de Mohammed, de su profeta. Entonces ahora, no es el mismo si fuera el mismo predicaran a Cristo, predicaran el Evangelio, predicaran las Sagradas Escrituras, si fuera el mismo. Ellos predican la palabra de Mohammed. Ahora, bueno, mi punto es que ninguna religión, ninguna secta, ninguna organización, ninguna creencia, ninguna práctica tienen palabras que salieron de Dios. Solo nosotros los cristianos. Solo usted tiene en sus manos las Sagradas Escrituras, los cristianos. Tenemos las meras palabras que salieron de la boca de Dios. Y a través de la Biblia nos recuerda Dios eso, que fue su palabra. En Jeremías dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías, a Moisés, y vino palabra de Jehová a Moisés. Y le habló de Jehová a Moisés y le dijo, todo nos testifica que vino es palabra de Dios. Amén. Es sagrada la Escritura. Dios llamó a Moisés y le escribió cuando salieron de Egipto en el monte Sinaí, lo llamó y Dios vino Moisés y Dios de su propia mano, de su propio dedo, ahí dice la Biblia, que le escribió los 10 mandamientos, le escribió la ley, dio la palabra de Dios, y la trajo y la escribió y la dejó a nosotros. Y dije, es la palabra de Dios. Desde ahí, ahora Dios preservó su palabra, preservó y la mantuvo preservada. Y la Biblia que tenemos, la versión Reina Valera 1960, la Biblia preservada de Dios para los hispanos, para los de habla hispana. Ahora, Dios es poderoso para guardarla, ¿verdad? Su Biblia, la Biblia nos enseña que Él la purifica 7 veces, o sea, perfecta. Entonces en el Nuevo Testamento ahora encontramos al Señor Jesús diciendo que es palabra de Dios. Si van conmigo a Juan, por favor, no pierdan Santiago que vamos a regresar. Si van conmigo a Juan, por favor, capítulo 17. Estoy estableciendo mi introducción a mi punto que quiero traerles. Juan 17, están Mateo, Marcos, Lucas, Juan 17. Versículo 14, dice el Señor Jesús, le está diciendo al Padre, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El Señor dijo, el Señor Jesús cuando estaba aquí, dijo, yo les he dado tu palabra, la palabra de Dios, del cielo, ¿verdad? Dice, Él vino a darnos su palabra. El versículo que nos memorizamos en la escuela dominical, porque las palabras que me diste les he dado, versículo 8, o sea, palabras de Dios, yo les he dado. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en los postreros días, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habló por el Hijo, su palabra, ¿verdad? Ese es mi punto. Entonces nuestra Biblia nos dice que el verbo fue hecho carne, Cristo fue hecho carne. El verbo quiere decir una palabra de acción, que tiene acción, es un verbo. Entonces dice que la palabra que es de Dios se hizo carne, que fue el Señor Jesucristo, y nos dijo que nos trajo la palabra de Dios. Ahora, Jesús, el Cristo, el Mesías, el verbo, como la Biblia nos dice, nos testifica y nos habla, y nos habló y nos dio en Juan 14 la palabra de Dios. Entonces ya todo está establecido, hermanos, ya entonces entendemos, ¿verdad?, que es palabra de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Es palabra de Dios. Ahora, entonces los cristianos tienen la palabra de Dios. Entonces si tenemos la palabra de Dios, si los cristianos son los únicos que tienen la palabra de Dios,
no esta es la única iglesia. Estoy hablando de los cristianos que creen este libro, ¿verdad? No estoy diciendo que nosotros somos los únicos aquí, no. Todos los cristianos que creen la palabra de Dios. Amén. Si ya tenemos la palabra de Dios, si son de Dios, si ya establecimos que son de Dios, porque el Señor Jesucristo mismo nos dijo que eran de Él, salieron de la boca de Dios, del aliento de Dios. Ya sabía eso, usted dice, ¿verdad? Ya sabía eso también. Yo ya me habían dicho eso, ¿verdad? Ok, entonces ¿están ahí en Santiago? Santiago 1. Entonces, si ya sabemos y ya estamos convencidos, y no hay ninguna religión que tenga las meras palabras del aliento de Dios, y usted y yo somos los únicos, o los cristianos más bien, entonces ahora ¿qué se hace con eso? Pero no es de hombre, ¿verdad? La Biblia... Entonces la Biblia nos testifica que no son de un hombre, ¿verdad? Dice que no era de voluntad humana. Dios lo inspiró, o sea, es de Dios, ¿verdad? Entonces, si ya es de Dios, si es de Dios este libro, entonces ahora ¿qué hacemos con él? ¿Verdad? Pero es de Dios, no es de hombre, ¿verdad? Es de Dios. Entonces, ahora ¿qué se hace? Dice el versículo 21, de 1:21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, ¿ahora qué se hace? Si son palabras de Dios, si es tan importante, si no hay ninguna religión que tenga de Dios del cielo las palabras de Dios, ¿qué hacemos ahora? Se hacen. Ahora se hacen. Quiero hablarles acerca de eso. ¿Por qué hacer hacedor de la palabra y no tan solamente oidores? Porque somos simplemente oidores, hermano. Somos igual que cualquier otra secta y otra religión. Oigo y no hago nada, ¿verdad? Y la Biblia dice, la religión del tal viene a ser vana, el que nomás oye y no hace nada, ¿verdad? Porque es una religión que nomás oye y no hace nada. Entonces, si las otras religiones no tienen palabras de su Dios, ¿verdad? Y por eso es que no hacen nada. Si nosotros tenemos la palabra de Dios y la oímos y no hacemos lo que dice, lo que Dios manda, entonces venimos a ser igual que cualquier otra religión. Venimos a ser igual con otra vana práctica igual. En la palabra religión aparece 4 veces y aquí aparece 2 veces. Las otras 2 veces aparece en Hechos. O sea, no es algo místico, ¿verdad? La palabra esa religión quiere decir voto o culto o a practicar, o sea, una práctica. Entonces, si escuchamos la palabra de Dios y ya tenemos directamente de nuestro Dios y nomás la oímos y no la hacemos, entonces venimos a ser igual que cualquier otra secta, cualquier otra gente. Dios, nos dio su palabra y Él dice, sé hacedores de la palabra, versículo 22. Y no tan solamente oidores. Dios quiere y Dios desea que se haga lo que Él dijo, lo que Él mandó. No es un hombre, es Dios. Y ya establecimos, ¿verdad? Que sí puedo ir a muchos más pasajes, pero no tengo el tiempo. Ahora, si ya nos dimos cuenta que somos los únicos que tenemos, pero entonces, ¿qué hacemos con ella? ¿Para qué es que la tenemos? ¿Para qué la dio? ¿De qué sirve, hermanos, oírla, pero no hacerla? ¿De qué sirve oírla, pero no hacerla? Cuando usted le dan una receta de un pastel bien riquísimo, aquí tenemos a Risma, ¿verdad? Y sus hermanas, ellos cocinan, hacen pasteles riquísimos. Y si ella nos diera una receta, cómo hacer un pastel riquísimo, y usted va a tener una fiesta, y usted ya tiene la receta, cómo hacerla, ¿de qué le sirve si no la hace? Lo voy a poner en un cuadro y lo voy a poner de adorno. Pero ¿de qué sirve si no le saco beneficio? ¿Verdad? ¿De qué sirve si no va a funcionar? Y sí es cierto, hay mucha gente que tiene una Biblia grandota en
ahí en la mesita de su sala, ¿verdad? Ay, qué Biblia tengo, bonita y grandota, ¿verdad? Y no hace nada con ella, ni siquiera leen. Entonces, ¿de qué sirve tenerla si no la vamos a practicar, ¿verdad? Y Dios dijo, sé hacedores y no tan solamente oidores. Amén. Dios dijo, yo no. Él lo escribió aquí en Santiago 1:22. Entonces, ¿para qué hacer? Si van conmigo a Lucas, bueno, no vayan por causa del tiempo. En Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46 para que lo vean. ¿Por qué me llamáis Dios? El Señor Jesús diciendo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Verdad? ¿Por qué dices que es tu Señor si no haces? Dios le interesa más a que se haga lo que Él dijo, lo que Él mandó, a que simplemente se le diga Señor, Señor. Es que simplemente se oiga su palabra. Dios dijo, sé hacedores de ella, no solamente oidores. Juan 15:14 nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Dios, el Señor Jesús, diciendo, ustedes son mis amigos si hacéis, no si oyes, si hacéis lo que yo digo. Me pregunto, ¿cuántos amigos habrá aquí en este cuarto de Cristo? Me pregunto, ¿cuántos simplemente son oidores y no hacedores? Me pregunto, ¿cuántos aquí simplemente dicen, Señor, 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 Señor? Are you listening? Estoy hablando de ustedes jóvenes. Dios no le dejó a todos nosotros. Es su Señor. ¿Hace usted lo que dice? Me pregunto, ¿cuántos son simplemente oidores, ¿verdad? Pero no hacedores? ¿Qué beneficio hay si solo se oye, hermano? Si solo se oye y se oye y se oye y se oye y no se hace nada con lo que se oye. No hay beneficio. Dios mandó a que se haga lo que Él dijo. Usted cuando le manda a su hija, a su hijo, hija, lávame esos 25,000 trastes que están encima de la cocina. Y su hija dice, sí, y se va a ver tele. ¿Cómo se siente usted? No eran 25,000, eran 100. ¿Cómo se siente usted cuando se le manda a su hijo, hijo, por favor, sácame esta basura para allá afuera o muéveme eso para allá? Y dice, sí, ahorita, y se va a jugar televisión, a ver televisión. ¿Cómo se siente? ¿Cómo que? Nosotros, los que estábamos chicos, sabemos lo que se siente. Es el cinturonazo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cómo usted cree que se siente Dios? Que manda algo y el cristiano oye, y como decía mi abuelita, le pasó de un oído a otro, ¿eh? ¿Cómo cree que Dios se siente? No hay beneficio oír y no hacer nada, hermanos. Si oímos y no hacemos, somos igual que cualquier otra secta que no tiene palabra de su Dios. Nosotros sí tenemos un Dios, el creador del universo, el que todo lo puede. Si van conmigo a Lucas ahora sí, por favor. Lucas capítulo 11. Lucas 11. Cuando Dios manda, espera que se haga. Cuando Él dice, espera que su palabra se haga. Manda que seamos hacedores. Él dijo, sea hacedores, no solamente oidores, ¿verdad? Y tristemente en las iglesias hay mucha gente oidora, pero no hacedora. Hay mucha gente que escucha, pero no hace nada con lo que escucha. Y Dios manda, y Dios quiere que se haga. Es más importante hacer que simplemente oír. Lucas 11, ¿están ahí? Lucas 11, versículo 27, 11:27. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. No nomás la oyen, la guardan. O sea que esta mujer dijo, María, qué gran mujer, qué persona tan inmensa, tan grande. Dijo, no, más bienaventurados son los que oyen y la hacen, la palabra de Dios. O sea, Dios tiene más importancia en su palabra. Él desea que su palabra se guarde, se haga. El Señor le dijo a la gente, nos dice, es más bienaventurado, le va más bien a la persona que la oye y la guarda y la hace.
¿Por qué no, hermanos, decimos en este año, por qué no decidimos este año que vamos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores? ¿Por qué no experimentamos esa bienaventuranza que Dios dice que habrá si hacemos la palabra de Dios? Are you listening? Amén. Are you listening? ¿Por qué no decidimos, Señor, ya no voy a ser igual un religioso, ya no voy a ser un bautista religioso, ahora lo que oiga, voy a oír? Hermano, ¿qué es? ¿Qué obedecer? ¿Qué? ¿Obedecer qué? Obedezca lo que oiga de la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice, hijos amados a vuestros padres. Obedece eso. Les mando eso. That's good, preacher. La Biblia dice, ya, esposos amad a sus esposas como a sí mismos. Obedezca eso. Amén. Hay más. La Biblia dice, trae todos los días un salar por ahí. ¿Qué es lo que usted quiere que se le diga? Lo que escucha, haga. Es que yo no entiendo mucho. Haga lo que entiende. ¿Por qué no decidimos este año? Estamos empezando el año, ya va el segundo mes. Ahora sí voy a ser hacedor. Dios dice más bienaventurado el que oye y hace, no simplemente oye. Ahora, ¿por qué no decidimos? Ya no voy a ser como cualquier otra secta. Si solo somos oidores, somos igual que cualquier vana religión, que no hay cambio, no hay nada, no hay diferencia. No hay resultado. Porque este libro es una receta, es una palabra de Dios. Lo que Dios manda es para que dé resultado, para que haga algo. Y gloria a Dios, muchos aquí vinieron y escucharon y hicieron y hubo resultado. Amén. Hubo un cambio inmenso, cambió sus vidas. Pero si no, somos igual que las otras religiones, que no hay cambio, no hay nada, todavía en el mismo pecado, todavía en la misma adulterio, todavía en las mismas cosas, porque no se hace la receta de Dios. Pero si se hace lo que oye, dígales esto muy ocupado. Si se hace lo que oye, hermano, habrá resultado, va a haber cambio, la vida va a ser diferente si se hace lo que Dios dice. En serio. La gente, el mundo se va a dar cuenta que hay algo diferente en usted cuando usted es hacedor de la palabra. ¿Es oidor solamente o es hacedor? Hay muchos oidores ya. Hay muchos oidores. Ahora necesitamos hacedores. Ahora necesitamos que se haga, no simplemente se oiga. Dios desea que se haga caso a lo que Él dice. Amén. Dios mandó y por eso se tomó el tiempo para que lo hiciéramos. Para eso Dios la dejó. No la dejó nomás para ser adorno. La dejó para que se haga. Cuando usted le escribe a alguien instrucciones, espera que se haga, ¿verdad? No simplemente se escribe para eso. Entonces, ¿por qué hacer caso a la palabra de Dios? Y no solamente oidor. Número uno, porque Dios lo manda. Santiago, ¿están ahí? Santiago 1:22, que dice, pero sed hacedores de la palabra. O sea, Dios manda. Él, si es mandato de Dios, entonces debe obedecer, porque es Dios el Señor suyo, el Salvador, el Creador, su Creador. Él quiere que se haga. Sea hacedores, no simplemente oidores. Si Dios lo manda, entonces debemos obedecer. Y si no obedece, es desobediente, porque es rebeldía. Cuando es un mandato, como dije la semana pasada, no es una sugerencia, es un mandato. Si se desobedece, entonces es rebeldía, y rebeldía es pecado. Entonces, si se manda, es obediente. Número uno, dije Dios lo manda. Número dos, voy bien rápido, tengo como 5 puntos y me quedan 5 minutos. Número dos, dije número uno, Dios lo manda. Número dos, demuestra nuestro amor para nuestro Dios. Vayan conmigo a Juan, por favor, 14. Juan 14. Yo sé que tal vez no están muy acostumbrados sí están muy acostumbrados, ¿no? Porque usamos mucho la Biblia. Pero a veces me temo que algunos se aburren con tanta Biblia, ¿no? Será por eso que no la hace. Juan 14. Dije número uno, Dios lo manda. Número dos, demuestra nuestro amor a nuestro Dios, al Salvador. ¿Están ahí 14? Versículo 15. Dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. O sea, que Dios manda, que se guarde, que se haga lo que Él mandó. Entonces, si amamos a Dios, dice,
Si me amas, se va a ver porque vas a guardar mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, si hago lo que escucho, entonces demuestro mi amor a Dios. No, demuestro mi amor. Entonces, los mandamientos que usted guarda, la obediencia que usted tiene, demuestra cuánto usted ama a Dios. Cuánto usted ama a Dios, de acuerdo a ese versículo, ¿verdad? Pero, si hace poco de lo que escucha, poco ama, ¿verdad? Porque dijo, si amas, guardas, ¿verdad? Están bien, ¿verdad? Amén. Lucas 6, ahora sí vamos a ir a Lucas 6, está bien cerquita ahí. Está antes de Juan, para Lucas 6. Dije, número 1, Dios lo manda. Número 2, demuestra su amor para Dios su Salvador. ¿Cuánto usted le ama a Dios? ¿Ama usted a Dios? ¿Cuánto le ama? ¿Cuánto obedece? Es lo que él dice. Si ama, vas a demostrarlo. Número 3, dice, bienaventurado. Santiago 1:25 dijo, el que tal hace será bienaventurado. Le irá bien. Las cosas van a estar bien. De seguro que le va a ir bien. Si usted hace, como dijimos, la receta. Si usted hace la receta, la va a disfrutar y le va a ir bien. Su vida será prosperada. Su hogar estará seguro. Porque Dios dijo, si se hace, todo va a dar resultado. Están ahí en Lucas 6, versículo 47. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, el que oye y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre al cual que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. El que hace, pone su hogar sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. El que oye y hace. Dije, su hogar va a estar bien. Dije, habrá bienaventurado, le irá bien haciendo lo que Dios dice. Versículo 49, más el que oyó y no hizo. Oyó y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. En Mateo nos dice que edificó sobre arena, sin fundamento. Sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, Dios dice que oír y hacer es edificar en algo sólido, es tener éxito, es tener cuando vengan los problemas, cuando vengan, va a estar sólido, va a estar permanecer. Pero oye y no hace, cuando vengan los problemas, va a caer y va a ser grande su ruina. Ahora, no le irá bien si oye, nomás oye y no hace. No será bienaventurado, porque dice que será bienaventurado. Le irá bien. Si edifica en fundamento, le irá bien. Si edifica sin fundamento, no le irá bien. Y nomás oír y no hacer, ese es edificar sin fundamento. No le irá bien. En Mateo nos dice que vino el río y dio con ímpetu y fue grande su ruina. La Biblia dice en Mateo el mismo ejemplo. Entonces, porque oyó y no hizo, cuando vinieron esos problemas, cuando vinieron los ataques, cuando vinieron las tentaciones, cuando vino el pecado, su hogar cayó. Y no está hablando de una casa, está dando el ejemplo. Pero ¿sabe quiénes son nuestro hogar, hermanos? ¿Sabe quién es parte de nuestro hogar? Son sus hijos, son su descendencia, son sus nietos. El que oye y no hace, está fundando, está poniendo en peligro a sus hijos y a sus nietos. Y la Biblia dice que va a venir, porque a los dos vinieron problemas, dio con ímpetu, uno cayó y otro no, porque el otro sí hizo. Yo sé lo que estoy hablando y algunos de ustedes saben lo que estoy hablando. Entonces, ¿quién está en su casa? Sus hijos, su hogar. Y muchos oidores que han sido oidores, pero no hacedores, edificaron sobre fundamentos, y vinieron sus problemas y cayeron. Y hoy en día podemos ver a sus hijos en vicios, en cárceles, mundanos, en el mundo, y teniendo hijos sin casarse, estando en vicios, en borracheras, que se criaron en la iglesia, se criaron, quiero decir, aún en la academia, porque oyeron y no hicieron. Dios dijo, es un fundamento sin fundamento sólido.
el que oye y no hace. Y divorcios, ¿verdad? Y los hijos, ¿verdad? Batallando, sufriendo la ruina, y vino la ruina, ¿verdad? Yo vine de un hogar divorciado, donde no se practicó ese fundamento. Y tener un hijo que no tiene casa, ¿verdad? Voy a la casa de mamá y voy a la casa de papá porque se divorció, el fundamento se cayó, no le fue bien, porque oyó y no hizo. No me diga que eso no es ruina. No me diga que alguien sin casarse, teniendo hijas, hijos sin casarse, no me diga que eso no es ruina. No me diga que el niñito ese no va a tener a su mamá, porque fundó sobre arena, vino el problema y cayó. No me diga que eso no es ruina. Crear una persona sin un hijo, sin su mamá o su papá. Pero decimos, a mí no me pasa, ¿verdad? Porque nosotros somos la excepción, ¿verdad? No somos la excepción. Somos igual de carne y hueso, y si no hacemos lo que Dios dice, nomás oímos y no hacemos, no, hermano, no crea usted que es mejor que ninguna otra persona. El diablo es demasiado astuto. Está fundando sobre arena. No haga eso. Dije, ¿por qué hacer hacedor y no solamente oidor? Número 1, Dios lo manda. Número 2, demuestra nuestro amor. Número 3, será bienaventurado. Será bienaventurado, le va a ir bien. Porque oyó e hizo, dijo Dios. Número 4, número siguiente. ¿Por qué hacer ¿por qué hacer hacedor y no solamente oidor? Porque si no hace, se engaña a sí mismo. ¿Qué dijo Santiago? ¿Están ahí en Santiago? Vamos a rezar a Santiago. ¿Qué dijo Santiago 1, versículo 22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No, ¿a quién engaña? ¿A quién quiere engañar? Y si yo no me doy cuenta, so what, dice el grito. Si el hermano Salas no se da cuenta, so what. El que importa es Dios. Usted se está engañando a mismo. Si usted dice, Dios, Señor, ¿a quién va a engañar si sus acciones dicen otras cosas? ¿A quién va a engañar? Es una religión vana. ¿A quién dice, sé hacedores, si no, te engañas a ti mismo? Entonces dije, número 1, Dios lo manda. Número 2, dije, demuestra nuestro amor. Número 3, nos va a ir bien, será bienaventurado. Número 3, nos engañamos a nosotros mismos. ¿A quién más? ¿verdad? ¿A quién quiere engañar? Si usted no oye y no hace caso, no importa cuánto diga, yo sí, yo amo, yo me aparto del mundo, yo sí no hago eso, pero sus acciones no dicen eso, si no hace lo que Dios dice. Hermano, yo soy bien obediente a mi esposo, sí, pero sus acciones dicen otras cosas. Se engaña a sí mismo. Es lo que Dios dijo. Nos engañamos a nosotros mismos. Oír y no hacer es engañarse a uno mismo. Número siguiente. ¿Por qué hacer hacedor y no solamente oidor? Porque es útil para toda área de nuestra vida. Miren, si van conmigo a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Está un poquito más atrás de Santiago, está hacia atrás está Hebreos, Filemón, Tito, 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. Entonces, por eso en mi introducción establecí, y todos dijimos y todos creemos aquí, que estas palabras son de la mera boca de Dios. Amén. Son inspirados por Dios, es de ninguna religión, nadie tiene lo que nosotros tenemos aquí, del Dios, el creador del cielo. Amén. Somos los únicos, los cristianos, el único. Por eso tiene tanto ataque. Entonces, ¿por qué es que no se hace? Y luego dice, ¿para qué la dio? Entonces dije el número siguiente, porque es útil para toda área de nuestra vida. Versículo 16, 3:16. Toda escritura es inspirada, otra vez, Dios la dictó, por Dios dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todas las áreas de nuestra vida es útil para eso. Dios la dio, dice, para enseñar, para redarguir, para corregirnos, para motivarnos y para hacernos sentir mal cuando debemos sentirnos mal, cuando no estamos bien.
Dios la dejó para eso, nos la dejó para enseñarnos. Muchos aquí hacían cosas, ¿verdad?, que pensaban que estaban bien, pero vinieron a Cristo y vieron lo que ahora la Biblia dice y dice, ¡ay, cómo es posible que yo hacía eso!, ¿verdad? Amén. Porque le enseñó la palabra de Dios. Dios la dejó para todas las áreas de nuestra vida, para que ya no cometa sus mismos errores. Amén. Dios dice que la dejó para redarguirnos. Nadie le gusta eso, ¿verdad? A todos les gusta que le diga, el pastor dice que, te veías bien. Andas bien chili fine, ¿verdad? No hay nada malo contigo, ¿verdad? Pero si vamos a la Biblia no siempre va a ser así, no siempre nos va a halagar, nos va a corregir, así como nuestros padres nos corregían cuando no veían que no estábamos bien. Dios en el cielo dejó este libro para eso. Nuestro Padre Celestial es útil para toda área de nuestra vida. Dice para corregir, para instruir. Muchos de nosotros nos creamos sin instrucción del cielo, sin instrucción de Dios. Yo nunca había visto una Biblia hasta el día que fui a la iglesia. Es para instruirnos, es para enseñarnos, para corregirnos, para toda área de nuestra vida. No hay otro libro, no hay otras palabras que hagan lo que la Biblia hace en nuestra vida cuando se pone en práctica. Ay, no, pero yo conozco el libro de ¿cuál es ese libro famoso? ¿Noé? No, el libro de Enoch. También Noé tiene un libro. Pero, ¿han escuchado ese libro? Es bien famosísimo. ¿No lo han escuchado? ¿Dónde han estado? Hay personas, me acuerdo, el hermano Batres y yo fuimos a visitar un hombre y le íbamos a hablar del Evangelio. No, que yo tengo este libro, y nos empezó a sacar muchos libros. Ningún libro hace lo que este libro hace. Cuando usted lo practica. Ninguno. Libros ayudarán, ¿verdad? Le ayudarán a hacer cosas, pero no hace lo que este libro hace, porque es de Dios. No transforma como este libro hace. Este libro es la palabra de Dios. Número último. ¿Por qué ser hacedores, no solamente oidores? Hermanos, porque da vida eterna. Da vida eterna. No hay ningún libro de cualquier religioso, de cualquier secta, de cualquier religión que dé la vida que da este sagrado libro. Vida eterna. En Juan 5:24 el Señor dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Da vida eterna. Pero no oye y ya. No, oye y cree. El misionero dijo: la leo y hago. Creer es hacer. Entonces dije, ¿por qué hacer? Creerla. Porque da vida eterna. Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesús, diciendo estas palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Da vida eterna. Nos da vida. El Señor Jesús en Juan 10 dijo que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Da una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dijo: el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva vida. Amén. Da vida eterna. Pero el que oye y cree, no simplemente oye, sino que oye y cree. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que da vida? Es cuando se hace caso, hermano. Es cuando no nomás se oye, no, se oye y dice: la voy a practicar, voy a hacer. Y es tan viva que el día que vino a nosotros, creímos, hicimos algo, porque no nomás simple oímos, no, hicimos, creímos, y nos dio vida eterna. Si usted está aquí en esta mañana y no ha experimentado eso, hágale caso hoy. No sea igual que cualquier otra secta que escucha y no hace absolutamente nada. No, cualquier otra religión, cualquier otra secta
y usted le pregunta, si usted muriera hoy, ¿a usted a dónde iría? Pues estoy tratando, ¿verdad? Estoy siendo bueno, no le hago mal al prójimo, ¿verdad? No tienen vida. No tienen vida eterna, porque no ha creído. Porque si la cree, da vida. Y si tengo vida, sé dónde voy a ir. Amén. El que no sabe dónde, el que no sabe que va al cielo, no va al cielo. Si usted no sabe a dónde va a viajar, no sabe. Si usted no sabe que va al cielo, no va al cielo. Pero haga caso hoy. No sea oidor solamente, sino crea. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Señor, bendice la palabra de Dios. Señor, hay muchas cosas que podemos ver en la Biblia, Señor, pero permítenos, Señor, hacer ahora cristianos que practiquen, Señor, que hagan lo que has mandado. Señor, te pido que nadie aquí salga con una actitud indiferente, con una actitud molesta, Señor, pero al contrario, que nos ayudes a practicar, Señor, lo que hemos oído, lo hemos visto, lo que está en tu palabra, Señor. Señor, todos hemos fallado de una manera u otra, pero Señor, perdónanos, ahora ayúdanos a ser en este año hacedores, Señor, te lo ruego. Así como nadie está mirando, un momentito vamos a tocar el piano, y si usted gusta pasar al frente, pase y dígale a Dios cualquiera que sea su necesidad. Si usted está aquí en esta mañana y usted dice, yo no sé si tengo vida eterna, yo no sé si, no sé eso que ustedes están hablando, pero quisiera que ore por mí. Si usted está aquí así, no ha tenido esa experiencia que Dios le dé vida eterna a través de sus sagradas escrituras, usted es así, levante su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien así? Por favor, levante su mano. Yo quiero orar por usted. No le voy a hacer pasar pena. ¿Hay alguien así? Si usted está aquí y no sabe, no tiene certeza, no nomás oiga, crea. Haga caso, crea. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? Yo quiero orar por usted. Queremos orar por usted. ¿Alguien? ¿Vale? Muy bien, así como están todos con sus rostros inclinados, ojos cerrados. El piano va a tocar. Vamos a ponernos de pie, por favor, si fueran tan amables, ponerse de pie. Y el piano va a tocar. Y si usted gusta pasar al frente, si usted gusta pasar a Dios. Hay personas que presumen y dicen cuánto saben de la Biblia, pero no hacen nada de lo que saben. Entonces, ¿de qué sirve saber mucho y no se hace nada? ¿No tiene usted el deseo de hacer lo que Dios, su Creador, su Salvador, le manda y espera que se obedezca? ¿De qué sirve tener recetas tan deliciosas para hacer deliciosas comidas, deliciosos pasteles, pero si no se hace nada? ¿Qué beneficio hay? Yo estoy a favor de que uno deba conocer la Biblia, de que uno deba conocer a Dios, sus sagradas escrituras. Yo me esfuerzo mucho por conocer más y más. Pero más que todo, hermanos, es más importante que se haga, no que simplemente se oiga. Gracias, Señor, te damos por lo bueno que eres, Señor, tu misericordia, tu paciencia, Señor, con personas como nosotros. Señor, ten misericordia y ayúdanos en este año, Señor. Bendice, Señor, las decisiones que han hecho, Señor, el deseo y el anhelo de muchos aquí, Señor, que tienen un gran corazón por hacer más
obedecer tu palabra, Señor. Bendice, por favor, te lo suplico. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.